EC4179 5.0 Fuentes de alimentación. Introducción. Estructura de un sistema eléctrico AC genérico. En el estado actual de la tecnología, la fuente de energía eléctrica más accesible en casi cualquier país es la Red Nacional de Distribución de Electricidad AC, universalmente conocida como la línea. Por razones técnicas probadas a finales del siglo XIX por Nikola Tesla y sus asociados industriales, la generación, transmisión y distribución masiva de electricidad se basa en todos los países en un sistema trifásico AC cuyo esquema conceptual se presenta en la lámina. Todos los generadores conectados a la red, cualquiera que sea su energía primaria, deben operar a la misma frecuencia, pero dado que el cambio de niveles de tensión en un sistema AC es relativamente sencillo mediante transformadores, la red nacional se divide en los segmentos de generación, marcada en rojo, transmisión a larga distancia, marcada en azul, y distribución local, marcada en verde, cada uno de los cuales trabaja a sus propios niveles de tensión, optimizados para minimizar las pérdidas y asegurar flexibilidad de operación. Dentro de esta estructura genérica, y por razones principalmente históricas y geopolíticas más que técnicas, existen a nivel mundial dos sistemas AC mutuamente incompatibles que difieren en la frecuencia de generación, que en uno es 50 Hz y en el otro 60 Hz. Los sistemas eléctricos nacionales difieren además en el valor nominal de la tensión de distribución a los usuarios finales de tipo doméstico, comercial e industrial ligero, que puede estar en el rango bajo de 100 a 120 voltios RMS a 60 Hz o en el rango medio de 230 a 240 voltios RMS a 50 Hz. La lámina muestra las formas de onda ideales de los dos sistemas más comunes en el mundo, 120 voltios RMS a 60 Hz y 230 voltios RMS a 50 Hz. En general, la frecuencia de distribución está muy fuertemente regulada, usualmente en un rango de más o menos 0,5 Hz alrededor de la correspondiente frecuencia nominal, pero la regulación de tensión es menos estricta, usualmente en un rango nominal de más o menos 10%. La tabla en la lámina lista los valores pico y nominal y los rangos de regulación para las tensiones de línea neutro y línea-línea de los 4 estándares de tensión de distribución a nivel de los usuarios finales de tipo doméstico, comercial e industrial ligero existentes en el mundo en la actualidad. Por supuesto, la rigidez con que se cumplen los estándares de regulación depende del nivel de desarrollo tecnológico de cada país y, en muchos casos, de la condición geográfica del usuario considerado, urbano o rural. La lámina presenta el mapa de la distribución mundial de los estándares de tensión y frecuencia. Como puede verse, el bloque rojo de los 60 Hz comprende a todos los países de América del Norte y del Centro y a Venezuela, Colombia y Ecuador en América del Sur. Influencia tecnológica de USA. El resto del mundo está en el bloque de los 50 Hz. Influencia tecnológica europea, salvo contados países que tienen dos sistemas incompatibles, uno de 50 Hz y el otro de 60 Hz. Y la excepción dentro de la excepción, Japón, que tiene los dos sistemas, pero los interconecta mediante enlaces HVDC, High Voltage Direct Current. Brasil y Arabia Saudita se diferencian de los demás en tener dos sistemas, ambos de 50 Hz, pero que difieren en la tensión. Como dato histórico, hay que señalar que en Venezuela también coexistieron los dos sistemas, incluso en Caracas, ciudad servida entonces por las compañías Electricidad de Caracas y Luz Eléctrica de Venezuela, que operaban a frecuencias distintas. Esta situación, que obviamente impedía la consolidación de un sistema eléctrico único integrado a nivel nacional y creaba problemas a nivel de usuarios, fue solucionada a mediados de los años 60 del siglo pasado mediante la acción de una compañía mixta, Cafreca, cambio de frecuencia compañía anónima,
que fue sistemáticamente casa por casa realizando los cambios necesarios en cada equipo eléctrico para convertirlo de operar a 50 Hz a operar a 60 Hz, paso previo necesario para la unificación de los múltiples sistemas eléctricos regionales en un sistema eléctrico unificado a nivel nacional capaz de aprovechar la generación masiva de hidroelectricidad del complejo generador de las represas del río Caroní. La globalización de los mercados y la existencia de múltiples estándares nacionales hace que la tendencia general entre los fabricantes de equipos electrónicos sea emplear fuentes de alimentación universales, capaces de operar con tensiones de entrada en el rango de 100 a 240 voltios RMS y 50 a 60 Hz. La intención, lógicamente, es que el usuario final cuente con fuentes conectables sin problema a cualquiera de los sistemas estándares de frecuencia y tensión de línea, aunque, como muestra la lámina, el problema de la normalización aún no ha sido resuelto completamente, porque a nivel de los enchufes y tomacorrientes, la estandarización diferencial se impone en un área teóricamente más simple, pero mucho más difícil de solucionar en la práctica. Enchufes y tomacorrientes totalmente incompatibles que siguen requiriendo del uso de múltiples adaptadores supuestamente universales. La importancia de la eficiencia en las fuentes de alimentación. La eficiencia en las fuentes de alimentación es fundamental, ya que las fuentes de alimentación o fuentes de poder son los circuitos más usados. Básicamente, todo equipo electrónico tiene por lo menos una fuente de poder y prácticamente toda la energía consumida en un equipo electrónico ha sido procesada por una o más de una fuente de poder. Como referencia se considera que al comienzo de la década de los 90, en USA estaban en uso más de 1 billón, 10 a la 9, de fuentes de poder externas, muchas de las cuales operaban con reguladores lineales con eficiencias del orden del 50% o menores. Dada la ubicuidad de estos equipos, la tendencia a buscar un aumento generalizado de la eficiencia en el consumo de energía ha llevado al desarrollo de normas internacionales de obligatorio cumplimiento por parte de los fabricantes. Hasta el momento se han definido 6 niveles de regulación que establecen objetivos de eficiencia cada vez mayores y se están considerando normativas futuras aún más estrictas, lo que ha traído como consecuencia el reemplazo casi total de los reguladores lineales por los reguladores conmutados. La tabla presentada a la izquierda de la lámina ofrece un resumen de los alcances de los 5 primeros niveles de regulación. La norma más exigente en este momento, norma de nivel 6, se aplica en USA. En la Unión Europea se aplica la norma del nivel 5 y en Canadá la norma de nivel 4. Sin embargo, dado el mercado global, a los fabricantes de equipos electrónicos les interesa tener acceso a todos los mercados, lo que implica usar en todo momento la norma más estricta de entre las aplicadas en mercados importantes, ya que cumplir con esa implica explícitamente cumplir con todas las anteriores. La tendencia a normas cada vez más estrictas va a continuar, como lo indica que los europeos ya han incluido el siguiente nivel de normas, COC Tier 2, temporalmente voluntarias, que no solo igualan a las de nivel 6 ya vinculantes en USA, sino que las superan. La lámina presenta un resumen de las normas COC Tier 2 en lo que respecta a las fuentes externas. Adicionalmente, dado que el buen estado de la fuente de alimentación es fundamental para la operación de todo circuito electrónico, es necesario asegurar que el tiempo medio entre fallas, MTBF, Medium Time Between Faults, esté en el rango de 10.000 horas menor que el MTBF menor que 200.000 horas. Esta especificación se establece para una temperatura ambiente nominal de 25 grados centígrados y también se acepta que la razón de fallas, failure rate, definida como failure rate 1 sobre el MTBF,
se dobla cada vez que la temperatura ambiente sube 25 grados.